Tengan ustedes un cordial saludo de parte de mí, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Siguiendo en el campo filosófico, vamos a seguir con Platón y sus diálogos, Fedón o de la inmortalidad del alma, texto completo, y nos vamos a dar cuenta lo bondadoso que hay en este diálogo. Los participantes en este momento está Equécrates, Fedón, Equécrates, Fedón, y así ese diálogo Equécrates, Fedón, Equécrates, Fedón. Entonces ustedes van a dar cuenta que es un diálogo muy ameno, muy filosófico, excelente. Equécrates, Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates el día que bebió la cicuta en la prisión? ¿O solo sabes de oídas lo que pasó? Fedón, yo mismo estaba allí, Equécrates. Yo, Equécrates, ¿qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió? Te oiré con gusto, porque no tenemos a nadie que de Flionte vaya a Atenas, ni tampoco ha venido de Atenas ninguno que nos diera otras noticias acerca de este suceso, que la de que Sócrates había muerto después de haber bebido la cicuta. Nada más sabemos. Fedón, ¿no habéis sabido nada de su proceso ni de las cosas que ocurrieron? Yo, Equécrates, sí lo supimos, porque no ha faltado quien nos lo refiriera, y solo hemos extrañado el que la sentencia no hubiera sido ejecutada tan luego como recayó. ¿Cuál ha sido la causa de esto, Fedón? Fedón, una circunstancia particular sucedió que la víspera del juicio se había coronado la popa del buque que los atenienses envían cada año a Delos. Equécrates, ¿qué buque es ese? Fedón, al decir de los atenienses, es el mismo buque en que Teseo condujo a Creta, con otro tiempo, a los 7 jóvenes de cada sexo, que salvó salvándose a sí mismo. Dícese que cumplió que cuando partió el buque, los atenienses ofrecieron a Apolo que si Teseo y sus compañeros escapaban de la muerte, enviarían todos los años a Delos una expedición, y desde entonces nunca han dejado de cumplir ese voto. Cuando llega la época de verificarlo, la ley ordena que la ciudad esté pura y prohíbe ejecutar sentencia alguna de muerte pues antes que el buque haya llegado a Delos y vuelto a Atenas, y algunas veces el viaje dura mucho, como cuando los vientos son contrarios. La expedición empieza desde el momento en que el sacerdote Apolo ha coronado la popa del buque, lo que tuvo lugar, como ya te dije, la víspera del juicio de Sócrates. He aquí por qué ha pasado tan largo intervalo entre su condena y su muerte. Yo, Equécrates, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Quiénes fueron sus amigos que pertenecieron cerca de él? Quizá los magistrados no les permitieron asistir en sus últimos momentos, y Sócrates murió privado de la compañía de sus amigos. Fedón, no, muchos de sus amigos estaban presentes, en gran número. Yo, Equécrates, tómate el trabajo de referírmelo todo, hasta los más minuciosos pormenores, a no ser que algún negocio urgente te lo impida. Fedón, nada de eso, estoy desocupado y voy a darte gusto, porque para mí no hay placer más grande que recordar a Sócrates, ya hablando yo mismo de él, ya escuchando a otros que de él hablen. Yo, Equécrates, de ese mismo modo encontrarás dispuestos a tus oyentes, y así comienza y procura con cuanto te sea posible no omitir nada. Fedón, verdaderamente este espectáculo hizo sobre mí una impresión extraordinaria. Yo no experimentaba la compasión que era natural que experimentaba asistiendo a la muerte de un amigo. Por el contrario,
Echécrates, al verte y escucharle, me parecía un hombre dichoso. Tanta fue la firmeza y dignidad con que murió, creía que yo no dejaba este mundo, sino bajo la protección de los dioses, que le tenían reservada en el otro una felicidad tan grande que ninguno otro mortal ha gozado jamás otra igual. Y así no me vi sobrecogido de esa penosa compasión que parece debía inspirarme esta escena de duelo. Tampoco sentía mi alma al placer que se mezclaba ordinariamente en vuestras pláticas sobre la filosofía, porque en aquellos momentos también fue este el objeto de nuestra conversación, sino que en lugar de esto, yo no sé qué extraordinario pasaba en mí. Sentía una mezcla, hasta entonces desconocida, de placer y dolor. Cuando me ponía a considerar que dentro de un momento este hombre iba a abandonaros para siempre, y cuando estaban presentes se hallaban poco más o menos en la misma disposición, se nos veía tan pronto sonreír como derramar lágrimas, sobre todo a Apolodoro. ¿Tú conoces a ese hombre y su carácter? Yo, Echécrates, ¿cómo no lo he de conocer a Apolodoro? Fedón, se abandonaba por entero a esta diversidad de emociones, y yo mismo no estaba menos turbado que todos los demás. Yo, Echécrates, ¿quiénes eran los que se encontraban allí, Fedón? Fedón, de nuestros compatriotas estaban Apolodoro, Critóbulo y su padre, Critón, Hermógenes, Epígenes, Esquines y Antístenes. También estaba Cetícepo, del pueblo de Paenea, Menétcenes y algunos otros del país. Platón creo que estaba enfermo. Yo, Echécrates, ¿y habían extranjeros? Fedón, sí, Simías de Tebas, Cebes y Fedondes y de Megara, Euclides y Terpsión. Yo, Echécrates, Aristipo y Cleombroto, ¿no estaban allí? Fedón, ¿no se decía que estaban en Egina? Yo, Echécrates, ¿no habían otros? ¿No habían otros por ahí que yo conociese? Fedón, todo te lo puedo contar punto por punto, porque desde la condenación de Sócrates no dejamos ni un solo día de verle. Como la plaza pública donde había tenido lugar el juicio estaba cerca de la prisión, nos reuníamos allí de madrugada y conversando, pues guardábamos a que se abriera la cárcel y esperábamos, que nunca era temprano. Luego que se abría, entrábamos y pasábamos ordinariamente todo el día con él. Pero el día de la muerte nos reunimos más temprano que de costumbre. Habíamos sabido de víspera, al salir por la tarde de la prisión, que el buque había vuelto a Delos. Convinimos todos en ir al día siguiente al sitio acostumbrado, lo más temprano que se pudiera, y ninguno faltó a la cita. El alcalde, que comúnmente era nuestro introductor, se adelantó y vino donde estábamos para deciros que esperamos hasta que nos avisara, porque los 11, nos añadió, están en este momento mandándose quitar los grillos a Sócrates y dando orden para que muriera hoy. Pasados algunos momentos vino el alcaide y nos abrió la prisión. Al entrar encontramos a Sócrates, a quien acababan de quitar los grillos, y a Jántipa, ya la conoces, que tenía uno de sus hijos en los brazos, y apenas nos vio, comenzó a deshacerse en lamentaciones y a decir todo lo que las mujeres acostumbran en semejantes circunstancias. Sócrates, gritó ella, hoy es el último día en que te hablarán tus amigos y en que tú les hablarás. Pero Sócrates, dirigiendo una mirada a Gritón, le dijo, ¿que les lleven a su casa en el momento alguno?
esclavos de Critón condujeron a Juanipa, o a Juantipa, que iba dando gritos y golpeándose el rostro. Entonces Sócrates, tomando asiento, dobló la pierna, libre ya de los hierros, la frotó con la mano y nos dijo: es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer, y qué relación maravillosa mantiene con el dolor, que se considera como su contrario, porque el dolor y el placer no se encuentran nunca en un mismo tiempo, y sin embargo, cuando se experimenta el uno, es preciso aceptar el otro, como si en un lado natural los hiciese inseparables. Siento que a Esopo no haya ocurrido esta idea, porque hubiera inventado una fábula, y nos hubiera dicho que Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, y que no habiendo podido conseguirlo, los ató a una misma cadena. Y por esta razón, en el momento que uno llega, se ve bien pronto llegar a su compañero. Yo acabo de hacer la experiencia con sí mismo, puesto que veo que el dolor que los hierros me hacían sufrir en esta pierna, sucede ahora el placer. Verdaderamente, Sócrates, dijo Cebes, haces bien en traerme este recuerdo, porque a propósito de las poesías que has compuesto, de las fábulas de Esopo que has puesto en verso, y de tu himno a Apolo, algunos principalmente Ebeno, me han preguntado recientemente por qué motivo te habías dedicado a componer versos desde que estabas preso, cuando no lo has hecho en tu vida. Si tienes algún interés en que pueda responder a Ebeno, cuando vuelva a hacerme la misma pregunta, y estoy seguro de que la hará, dime lo que he de contestarle. Pues bien, mi querido Cebes, replicó Sócrates, dile la verdad, que no lo he hecho seguramente por hacerme su rival en poesía, porque ya sabía que esto no me era fácil, sino que lo hice por depurar el sentido de ciertos sueños y aquietar mi conciencia respecto de ellos, para ver si por casualidad era la poesía aquella de las bellas artes a que me ordenaron que me dedicara, porque muchas veces en el curso de mi vida un mismo sueño me ha parecido tan pronto con una forma como con otra, pero prescribiéndome siempre la misma cosa. Sócrates, me decía, cultiva las bellas artes. Hasta ahora había tomado esta orden por una simple indicación, y me imaginaba que a la manera de las excitaciones, como que alentamos a los que corren en la lid. Estos sueños que me prescriben y me prescribían el estudio de las bellas artes, me exhortaban solo a continuar en mis ocupaciones acostumbradas, puesto que la filosofía es la primera de las artes, y yo vivía entregado por entero a la filosofía. Pero después de mi sentencia y durante el intervalo que me dejaba la fiesta del Dios, pensé que si eran las bellas artes, en el sentido estricto, a las que querían los sueños que me dedicara, era preciso obedecerles, y para tranquilizar mi conciencia, no abandonar la vida hasta haber satisfecho a los dioses, comprendiendo y componiendo al afecto pues versos según lo ordenaba el sueño. Comencé pues por cantar en honor al dios cuya fiesta se celebraba. Enseguida, reflexionando que un poeta, para ser verdadero poeta, no debe componer discursos en verso, sino inventar ficciones, y no reconociendo en mí este talento, me decidí a trabajar sobre las fábulas de Esopo. Puse en verso las que sabía, y que fueron las primeras que vinieron a mi memoria. He aquí, mi querido Cebes, lo que habrás de decir a Ebeno. Saludadle también en mi nombre, y dile que si es sabio, que me siga, porque al parecer hoy es mi último día, puesto que los atenienses lo tienen ordenado. Entonces Simías dijo: Sócrates, ¿qué consejo das a Ebeno? Verdaderamente he hablado con él muchas veces, pero a mi juicio no se prestará muy voluntariamente a aceptar tu invitación. ¿Qué? Repuso Sócrates.
¿Hebeno no es filósofo? Por tal le tengo, respondió Simías. Pues bien, dijo Sócrates, Hebeno me seguirá como todo hombre que se ocupa dignamente en filosofía. Sé bien que no se suicidará, porque esto no es lícito. Diciendo estas palabras se sentó al borde de su cama, puso los pies en tierra y habló en esta postura todo el resto del día. Cebes le preguntó, ¿cómo es Sócrates que no es permitido atentar a la propia vida y sin embargo el filósofo debe querer seguir a cualquiera que muere? ¿Y qué es, Cebes? Replicó Sócrates. Ni tú ni Simías, pues, habéis oído hablar nunca de esta cuestión a vuestro amigo Filalao. Jamás, respondió Cebes. Se explicó claramente sobre este punto. Yo, replicó Sócrates, no sé más que lo que he oído decir y no os ocultaré lo que he sabido. Así como así no puede darse una ocupación más conveniente para un hombre que va a partir bien pronto de este mundo, que la de examinar y tratar de conocer a fondo ese mismo viaje y descubrir la opinión que sobre él tengamos formada. ¿En qué mejor cosa podemos emplearnos hasta la puerta del sol? ¿En qué se fundan, Sócrates, dijo Cebes, los que afirman que no es permitido suicidarse? He oído decir a Filalao cuando estaba con vosotros y otros muchos que esto era malo, pero nada he oído que me satisfaga sobre este punto. Cobra ánimo, dijo Sócrates, porque hoy vas a ser más afortunado, pero te sorprenderás al ver que el vivir es para todos los hombres una necesidad absoluta e invariable, hasta que aquellos mismos a quienes vendrán mejor la muerte que la vida, y tendrán también por esa extraña que no sea permitido a aquellos para quienes la muerte es preferible a la vida, procurarse a sí mismo este bien y que estén obligados a esperar otro libertador. Entonces Cebes, sonriéndose, dijo a la manera de su país, Zeus lo sabe. Esta opinión puede parecer irracional, repuso Sócrates, pero no es porque carezca de fundamento. No quiero alegar aquí la máxima, enseñada en los misterios de que vosotros estamos en este mundo, cada uno como en su puesto, y que nos está prohibido abandonarle sin permiso. Esta próxima y máxima pues es demasiado elevada y no es fácil penetrar todo lo que ella encierra. Pero hay aquí otra cosa accesible y que me parece incontestable, y es que los dioses tienen cuidado de nosotros y que los hombres pertenecen a los dioses. ¿No es esto una verdad? Muy cierto, dijo Cebes. Tú mismo, repuso Sócrates, si uno de tus esclavos se suicida sin tu orden, ¿no montarías en cólera contra él y no le castigarías rigurosamente si pudieras? ¿Y sin duda? Sí, sin duda. Por la misma razón, dijo Sócrates, es justo sostener que no hay razón para suicidarse y que es preciso que Dios nos envíe una orden formal para morir como la que envía a mí en este día. Lo que dices me parece probable, dijo Cebes, pero decías al mismo tiempo que el filósofo se presta gustoso a la muerte, y esto me parece extraño, si es cierto que los dioses cuidan a los hombres y que los hombres pertenecen a los dioses, porque ¿cómo pueden los filósofos desear no existir, poniéndose fuera de la tutela de los dioses y abandonar una vida sometida al cuidado de los mejores gobernantes del mundo? Esto no me parece en manera alguna racional. ¿Creen que serían más capaces de gobernarse cuando se vean libres del cuidado de los dioses? Comprendo que un mentecato puede pensar que es preciso huir de su amo a cualquier precio, porque no comprende que siempre conviene estar al lado de lo que es bueno y no perderlo de vista, y por tanto si huye lo hará sin razón. Pero un hombre pues sabio debe desear permanecer siempre bajo la dependencia de quien es mejor que él, de donde infiero, Sócrates, todo lo contrario de lo que tú decías, y pienso
a los sabios, pienso que a los sabios afligen la muerte y a los mentecatos les regocija. Sócrates manifestó cierta complacencia al notar la sutileza de Cebes y dirigiéndose a nosotros nos dijo: Cebes siempre encuentra objeciones y no se fija mucho en lo que se le dice. Pero dijo entonces Simias: yo encuentro alguna razón en lo que dice Cebes. En efecto, que pretenden los sabios al huir de dueños muchos mejores que ellos y al privarse voluntariamente de su exilio, ¿qué harían? Y a ti es quien dirige este razonamiento, Cebes, y te echa en cara que te separes de nosotros voluntariamente y que abandonas a los dioses, según tú mismo pareces son tan buenos amos. Tienes razón, dijo Sócrates, y veo que ya queréis obligarme a que me defienda aquí como me he defendido en el tribunal. Así es, dijo Simias. Es preciso, pues, satisfaceros, replicó Sócrates, y procurar que esta apología tenga mejor resultado respecto de vosotros que el que tuyo la primera respecto a los jueces. En verdad, Simias y Cebes, si no creyese entonces en el otro mundo, dioses tan buenos y tan sabios y hombres mejores que los que dejo en este, pues sería un necio si no me manifestara pesaroso de morir. Pero usted, que esperó reunirme allí con hombres justos, puedo quizás hacerme ilusiones respecto de esto, pero en cuanto al encontrar allí dioses que son muy buenos dueños, yo le aseguro, en cuanto pueda aseguraros, cosas de esta naturaleza. He aquí por qué no estoy tan afligido de estos momentos, esperando que hay algo reservado para los hombres después de esta vida, y que, según las antiguas máximas, los buenos serán mejor tratados que los malos. ¿Pero qué, Sócrates? Replicó Simías. ¿Será posible que nos abandones sin haceros partícipe de esta convicción de tu alma? Me parece que este bien no es de todos común, y si nos convences de tu verdad, tu apología está hecha. Eso es lo que pienso hacer, respondió. Pero antes veamos lo que Critón quiere decirnos. Me parece que a rato intenta hablarnos. No es más, dijo Critón, sino que el hombre que debe darse el veneno no ha cesado de decirme largo rato que se te advierta que hables poco, porque dice que el hablar mucho acalora y que no hay cosa más opuesta para que produzca efecto, el veneno, por lo que es preciso dar 2 o 3 tomas cuando se sienta de esta suerte acalorado. Déjame que hable, respondió Sócrates, y que prepare la cicuta como si hubiese necesidad de 2 tomas o de 3, si fuera necesario. Ya sabía que yo diría esta respuesta, dijo Critón, pero él no desiste de sus advertencias. Dejadme que diga, repuso Sócrates, ya es siempre de que explique delante de vosotros que sois mis jueces, las razones que tengo para probar que un hombre que se ha consagrado toda la vida a la misma filosofía debe morir con mucho valor y con la firme esperanza de que gozará después de la muerte bienes infinitos. Voy a daros las pruebas, Simías y Cebes. Los hombres ignoran que los verdaderos filosofías pues no trabajan durante su vida sino para prepararse a la muerte, y siendo esto así, será ridículo que después de haber proseguido sin tregua este único fin, recelasen y temiesen cuando se les presenta la muerte. En este momento Simias, echándose a reír, dijo a Sócrates: por Zeus, tú me has hecho reír, a pesar de la poca gana que tengo a hacerlo en este momento, porque estoy seguro de que si hubiera aquí un público que lo escuchara, lo más no dejaría de decir que hablas muy bien de los filósofos. Nuestros tébanos, sobre todo, consentirían gustosos en que todos los filósofos aprendieran tan bien a morir, que positivamente se morirían, y dirán que saben bien que esto es precisamente lo que se merecen.
Dirían verdad, simias, repuso Sócrates, salvo un punto que ignoran, y es por qué razón la filosofía desea morir y por qué son dignos de la muerte. Pero dejemos a los tébanos y hablemos nosotros. ¿La muerte es alguna cosa? Sin duda, respondió Simias. No es, repuso Sócrates, la separación del alma y el cuerpo, de manera que el cuerpo queda solo de un lado y el alma sola de otro. ¿No es esto lo que se llama la muerte? Lo es, dijo Simias. Vamos a ver, mi querido amigo, si piensas como yo, porque de este principio sacaremos magníficos datos para responder el problema que nos ocupa. ¿Te parece digno de un filósofo buscar lo que se llama el placer, como por ejemplo el de comer y beber? No, Sócrates. Y los placeres del amor, de ninguna manera. Y respecto de todos los demás placeres que afectan al cuerpo, ¿crees tú que deba buscarlos y apetecerlos, por ejemplo, trajes hermosos, calzado elegante y todos los demás adornos del cuerpo? ¿Crees tú que debe estimarlos y despreciarlos siempre que la necesidad no lo fuerce a servirse de ellos? Me parece, dijo Simias, que un verdadero filósofo no puede menos de despreciarlos. ¿Te parece entonces, repuso Sócrates, que todos los cuidados de un filósofo no tienen por objeto el cuerpo y que por el contrario procura separarse de él cuando le es posible para ocuparse solo de su alma? Seguramente. Así pues, entre todas estas cosas de que acabo de hablar, replicó Sócrates, es evidente que lo propicio y peculiar del filósofo es trabajar más particularmente que los demás hombres en desprender su alma del comercio del cuerpo. Evidentemente, dijo Simias, y sin embargo la mayor parte de los hombres se figuran que el que no tiene placer en esta clase de cosas y no las aprovecha, no sabe verdaderamente vivir, y creen que el que no disfruta de los placeres del cuerpo está bien cercano a la muerte. Es verdad, Sócrates. ¿Y qué diremos de la adquisición de la ciencia? ¿El cuerpo es o no un obstáculo cuando se le asocia a esta indagación? Voy a explicarme por medio de un ejemplo. La vista y el oído. ¿Llevan consigo alguna especie de servidumbre? ¿O tienen razón los poetas cuando en sus cantos nos dicen sin cesar que realmente ni oímos ni vemos? Porque si estos dos sentidos no son seguros ni verdaderos, los demás lo serán mucho menos, porque son más débiles. ¿No lo crees como yo? Sí, sin duda, dijo Simias. ¿Cuándo encuentra entonces el alma la verdad? Porque mientras la busca con el cuerpo, vemos claramente que este cuerpo la engaña y la induce a error. Es cierto. ¿No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad? Sí. ¿Y no razona mejor que nunca cuando no se ve turbada por la vista, ni por el oído, ni por el mismo dolor, ni por el placer, y cuando encerrada en sí misma abandona el cuerpo, sin mantener con él relación alguna, en cuanto es posible, fijándose en el objeto de sus indagaciones para conocerlo? Perfectamente dicho. ¿Y no es entonces cuando el alma del filósofo desprecia el cuerpo, huye de él y hace esfuerzos para encerrarse en sí misma? Así me parece. ¿Qué diremos ahora de ciertas cosas simias, como la justicia, por ejemplo? ¿Diremos que es algo y que no es nada? Digamos que es alguna cosa seguramente. ¿Y no podremos decir otro tanto del bien y de lo bello? Sin duda. ¿Pero has visto tú estos objetos con tus ojos? Nunca. ¿Existe algún otro sentido corporal por el que haya recibido y percibido alguna vez estos objetos de que estamos hablando? Como la magnitud, la salud, la fuerza y, en una palabra, la esencia de todas las cosas, es decir, aquello que ellas son en sí mismas. ¿Es por medio del cuerpo como se conoce la realidad de estas cosas? ¿O es cierto que cualquiera de nosotros que quiera examinar con el pensamiento lo más profundo que sea posible lo que intente saber sin meditación del cuerpo, se aproximará más al objeto y llegará a conocerse mejor? Seguramente.
y lo hará con mayor exactitud el que examine cada cosa con solo el pensamiento, sin tratar de auxiliar su meditación en la vista ni sostener su razonamiento con ningún otro sentido corporal, o el que, sirviéndose del pensamiento, sin más intente descubrir la esencia pura y verdadera de las cosas, sin el intermedio de los ojos ni de los oídos, desprendido, por decirlo así, del cuerpo por entero, que no hace más que turbar el alma e impedir que encuentre la verdad siempre con él tiene la menor relación. Si alguien puede llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿no será, Simias, el que te acabo de descubrir? Tienes razón, Sócrates, y hablas admirablemente. De este principio, continuó Sócrates, no se sigue necesariamente que los verdaderos filósofos deban pensar y discutir para sí de esta manera. La razón no tiene más que un camino que seguir en sus indagaciones, mientras tengamos nuestro cuerpo, y nuestra alma está sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestro deseo, es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos opone 1000 obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto, y las enfermedades que sobrevienen, si turban nuestras indagaciones. Por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, de 1000 quimeras y de nada y de toda clase de necesidades, de manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente, que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Porque ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones y los combates? Del cuerpo, con todas sus pasiones. En efecto, todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. He aquí por qué no tenemos tanto tiempo para pensar en la filosofía, y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad. Está demostrando que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Solo entonces gozamos de la sabiduría de que nos mostramos tan celosos, es decir, después de la muerte y no durante la vida. La razón misma la dicta, porque si es imposible conocer nada en su pobreza mientras que vivamos en el cuerpo, es preciso que suceda una de dos cosas: o que no se conozca nunca la verdad, o que se la conozca después de la muerte, porque entonces el alma, libre de esta carga, se pertenecerá a sí misma. Pero mientras estemos en esta vida, no nos aproximaremos a la verdad, sino en la razón de nuestro alejamiento del cuerpo, renunciando a todo comercio con él y cediendo solo a la necesidad, no permitiendo que nos inficcione con su corrupción natural y conservándonos puros de todos estos manchas, hasta que Dios mismo venga a libertarnos. Entonces, libres de la locura del cuerpo, conversaremos, así lo espero, con hombres que gozarán la misma libertad, y conoceremos por nosotros mismos la esencia pura de las cosas, porque quizá la verdad solo en esto consiste, y no es permitido alcanzar esta pureza al que no es a sí mismo puro. He aquí, mi querido Simias, lo que me parece deben pensar los verdaderos filósofos, y el lenguaje que deben usar entre sí. ¿No lo crees como yo? Seguramente, Sócrates. Y si esto es así, mi querido Simias, todo hombre que llegue a verse en la situación en que yo me hallo, tiene un gran motivo para esperar que haya, mejor que en otra parte, pues será lo que con tanto trabajo buscamos en este mundo. De suerte que este viaje que se me ha impuesto me llena de una dulce esperanza y hará el mismo efecto sobre todo hombre que se persuada que su alma está preparada, es decir, purificada para conocer la verdad, y bien purificar el alma. No es como antes decíamos, separarla del cuerpo y acostumbrarla a encerrarse y recogerse en sí misma, renunciando al comercio con aquel cuanto sea posible y viviendo, sea en esta vida, sea en la otra,
solo a desprendida del cuerpo, como quien se desprende de una cadena. Es cierto, Sócrates. Y esta libertad, a esta separación del alma y del cuerpo, ¿no es lo que se llama la muerte? Seguramente. Y los verdaderos filósofos no son los únicos que verdaderamente trabajan para conseguir este fin. No construye esta y no constituye esta separación y esta libertad toda su ocupación. Así me parece, Sócrates. ¿No sería una cosa ridícula, como dije al principio, que después de haber gestado un hombre toda la vida en prepararse para la muerte, se indignase y se aterrase de que la muerte llega? ¿No sería verdaderamente ridículo? ¿Cómo no? Es cierto, por consiguiente, Simias, que los verdaderos filósofos se ejercitan para la muerte y que ésta no les parece de ninguna manera terrible. Piénsalo tú mismo. Si desprecian su cuerpo y desean vivir con su alma sola, ¿no es el mayor absurdo que cuando llega este momento tengan miedo, se aflijan y no marchen gustosos allí donde esperan obtener los bienes porque han suspirado durante toda su vida y que son la sabiduría y el verse libres del cuerpo, objeto de su desprecio? Que muchos hombres, por haber perdido sus mentes al Hades, sus esposas, sus hijos, pues siguen bajando voluntariamente al Hades, conducidos por la única esperanza de volver y ver a los que hablan y a los que habían perdido y vivir con ellos. Y un hombre que ama verdaderamente la sabiduría y que tiene la firme esperanza de encontrarla en el Hades, sentirá la muerte y no irá lleno de placer a aquellos lugares donde gozará de lo que tanto ama. Mi querido Simias, hay que creer que irá con el mayor placer, si es verdadero filósofo, porque estará firmemente persuadido de que en ninguna parte, fuera del Hades, encontrará esta sabiduría pura que busca. Siendo esto así, ¿no sería una extravagancia, como dije antes, que un hombre de estas condiciones termine y temiera la muerte? Por Zeus, si lo sería, respondió Simias. Por consiguiente, siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir, es una prueba segura de que tal hombre ama no la sabiduría sino el cuerpo, y con el cuerpo los hombres y riquezas, o ambas cosas a la vez. Así es, Sócrates. Así pues, lo que se llama fortaleza, ¿no conviene particularmente a los filósofos? Y la templanza, que sólo en el tiempo es conocida por los más de los hombres, esta virtud que consiste en no ser esclavo de sus deseos, sino en hacerse superior a ellos y en vivir con moderación, ¿no convienen particularmente a los que desprecian el cuerpo y viven entregados a la filosofía? Necesariamente, dice Simias. Porque si quieren examinar la fortaleza y la templanza de los demás, encontrarás que son muy ridículas. ¿Cómo, Sócrates? Sabes que todos los demás hombres creen que la muerte es uno de los mayores males. Es preciso, dijo Simias. Así que cuando estos hombres que se llaman fuertes sufren la muerte con algún valor, no la sufren sino por temor a un mal mayor. Es preciso convenir en ello. Por consiguiente, los hombres son fuertes sin causa del miedo, excepto los filósofos, y no es una cosa ridícula que un hombre sea valiente por timidez. Tienes razón, Sócrates. Y entre esos mismos hombres que se dicen moderados o templados, lo son por intemperancia, y aunque parezca esto imposible a la primera vista, es el resultado de esta templanza loca y ridícula, porque renuncian a un placer que desean, y a los que están sometidos llaman en verdad intemperancia al ser dominado por las pasiones, pero al mismo tiempo ellos no vencen ciertos placeres, sino el interés en otras pasiones y que están sometidos y que las subyugan. Y esto se parece a lo que decía antes, que son templados y moderados por intemperancia. Esto me parece muy cierto.
Mi querido Simias, no hay que equivocarse, no se camina hacia la virtud caminando placeres por placeres, tristezas por tristezas, temores por temores, y haciendo lo mismo que los que cambian una moneda en menudo. La sabiduría es la única moneda de buenas y de buena ley, y por ello es preciso cambiar todas las demás cosas. Con ella se compra todo y se tiene todo: fortaleza, templanza, justicia. En una palabra, la virtud no es verdadera sino con la sabiduría, independientemente de los placeres, de las tristezas, de los temores y de todas las demás pasiones. Mientras que sin la sabiduría, todas las demás virtudes que resultan de la transmisión de una pasión con otra no son más que sombras de verdad. Virtud, esclava del vicio, que nada tiene de verdadero ni de sano. La verdadera virtud es una purificación de toda suerte de pasiones. La templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría misma pues son purificaciones, y hay muchas señales para creer que los que han establecido las purificaciones no eran personajes despreciables, sino grandes genios, que desde los primeros tiempos han querido hacernos comprender por medio de estos enigmas que el que vaya al Hades sin estar iniciado y purificado será precipitado en el fango, y que el que llegue allí después de haber cumplido con las expiaciones será recibido entre los dioses, porque como dicen los que presiden a los misterios, muchos llevan el tirso, pero son pocos los inspirados por Baco. Y estos, en mi opinión, no son otros que los que han filosofado bien. Nada he perdonado por ser de este número, y he trabajado toda la vida para conseguirlo. Si mis esfuerzos no han sido inútiles, y si lo he alcanzado, espero en la voluntad de Dios saberlo en este momento. He aquí, mi querido Cebes, mi apología para justificar ante vosotros por qué, dejándoos y abandonando a los señores de este mundo, ni estoy triste ni desasosegado en la esperanza de que encontraré allá, como he encontrado en este mundo, buenos amigos y buenos gobernantes, y esto es lo que la multitud no comprende. Pero estaré contento si he conseguido defenderme con mejor fortuna ante nosotros que ante mis jueces atenienses. Después que Sócrates hubo hablado de esta manera, Cebes, tomando la palabra, le dijo: Sócrates, todo lo que acabas de decir me parece muy cierto. Hay sin embargo una cosa que parece increíble a los hombres, y es eso que has dicho del alma, porque los hombres se imaginan que cuando el alma ha abandonado el cuerpo, ella desaparece, que el día mismo en que el hombre muere, o se marcha con el cuerpo, o se desvanece como un pavor, o como un humo, que se disipa en los aires y que no existe en ninguna parte, porque si subsistiese sola, recogida en sí misma y libre de todos los males en que nos has hablado, podríamos alimentar una grande y magnífica esperanza. Sócrates, la de que todo lo que has dicho es verdadero. Pero ¿qué alma vive después de la muerte del hombre? ¿Qué obra? ¿Qué piensa? He aquí puntos que quizás piden alguna explicación y pruebas sólidas. Terminando esta parte, les dejo tan intrigados como yo estoy intrigado en conocer este diálogo tan extraordinario que habla sobre la inmortalidad del alma en el Fedón de los diálogos de Platón. Definitivamente, Sócrates es un gran señor. Muere tan tranquilo que sigue lúcido desde el primer momento hasta el último momento. Así es que deberíamos de nosotros tener ese ejemplo, tener el ejemplo de los grandes para ser grande, y no tener el ejemplo de los pequeños para ser pequeño. Los pequeños se quejan, los pequeños lloran, los pequeños andan en el miedo, en la incertidumbre, en el pesimismo. Y todo es una tragedia, no griega, sino en mi caso sería tragedia colombiana. Pero si nosotros aprendemos a entender todo esto que la filosofía nos enseña
y nos dice que vivamos bien para morir bien, y que aprendamos a vivir bien para morir bien, y aún morir bien para nacer bien, pues tendremos que empezar a desarrollar esa inteligencia que va más allá del cuerpo, más allá de los sentidos, y más allá de unas percepciones falsas que nos tiene engañado el mismo sistema de pensamiento que nos ha gobernado durante muchos años. Para ser gozosos en esta vida, cambiemos todo, absolutamente todo lo que nos han enseñado y démosle la vuelta. Al blanco lo volvemos negro, al negro blanco, al cielo tierra y a la tierra cielo. Y empezaremos a entender que aquí, si volteamos todo para bien, aquí es una gran escuela para entender el más allá. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias. Que tengan muy buen rato y buenos ratos. Que duerman muy bien los dos. Chao.